En el episodio de hoy hablaremos sobre las causas y el abordaje de las personas que sufren obesidad. Sabemos que es un problema que genera mucha controversia, especialmente entre los profesionales de la salud últimamente. Sabemos que desde 1975 ha incrementado de una manera tan estrepitosa que el número de personas obesas se ha triplicado a día de hoy. Javi, especialista en obesidad, nos ayudará a entender por qué ha habido este incremento y qué soluciones tenemos en nuestras manos. Javi es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con más de 15 años de experiencia en el ámbito del ejercicio y la obesidad. Es fundador de Obesity Management School y Objetivo Mejorar tu Salud. Actualmente es coordinador de ejercicio de la Sociedad Española de Obesidad y autor del libro Entrena para la Vida. Bienvenido, Javi. Pues muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Ley, ya presentándote, que nadie mejor que tú, opino, para hablar de este tema que es tan complejo, ¿no? Y que a veces genera tanta controversia últimamente. Quería Sí. antes de comenzar preguntarte cuál ha sido tu motivación inicial para dedicarte al campo de la salud, pero especialmente en la obesidad. Pues fue un poco casuística, la verdad. Yo siempre lo digo que fue yo cuando entré en el laboratorio, una vez que terminé la carrera, yo me metí en un laboratorio de fisiología del ejercicio para aprender a hacer pruebas de esfuerzo, para entender un poco la fisiología del ejercicio realmente en deportistas. Y allí dio la casualidad de que había un proyecto nacional relacionado con temas de obesidad y mi tesis doctoral se fue encaminando hacia eso. Y una vez que lo descubrí, pues me di cuenta que era un mundo para mí muy apasionante, porque era entender la fisiología desde otro aspecto y que había complicaciones que me llamaban mucho la atención. Entonces, luego también el hecho de relacionarte con tanta gente en ese proyecto de investigación y ver que había un componente emocional muy alto, también a mí, por mi personalidad, me hizo que me uniera mucho a esa forma de entender un poco el ejercicio, que ha ido evolucionando también a lo largo de los años y que posiblemente lo que hoy considero que se hacía antes no es que esté mal, sino que se podrían haber hecho cosas mucho mejores y, por supuesto, que el conocimiento científico ha avanzado y la parte humana también, ¿no? De psicología incluso también ha avanzado mucho. Entonces, Claro. pues así empecé. Y existe, bueno, últimamente un movimiento, ¿no? En el que se culpa la genética de la obesidad. Y quería preguntarle si es realmente así y si qué genes podrían estar involucrados y qué consecuencias tendrían en la salud. Pues a ver, la genética, yo creo que todos tenemos un componente genético y ya está claro que que está ahí y hay que entender incluso que es transgeneracional, ¿no? Es decir, que puede pasar de abuelos a padres, de padres a hijos y que se expresa o no en función también de las acciones que hagamos. Y esa parte es fundamental. Lo que pasa es que la anterior, es decir, si por ejemplo nosotros hemos tenido unos padres que por lo que sea, pues también han tenido una genética y por otro lado, pues sus hábitos a lo mejor no han sido los mejores por el motivo que sea, ¿eh? No entramos a juzgar, sino que a nivel de alimentación, pues a lo mejor a nivel socioeconómico no han podido o no han tenido la educación suficiente como para entender que eso puede afectar. Si el padre y la madre pues tienen algún tipo de alteración genética, podrían transmitirla de alguna manera y por otro lado, incluso cuando la madre está en el desarrollo del embarazo, ahí tiene un papel clave que ya se ha visto, que juega un papel clave en la transmisión de información que está recibiendo el feto y que va a ser un niño y un adulto en los siguientes años, ¿no? Entonces, ahí sí hay genes que afectan al apetito, que afectan al metabolismo, que afectan a la distribución de la composición corporal, que afectan incluso, y este es a lo mejor un poco, a lo mejor que se va adaptando en función de cómo nos movemos, que afecta incluso a cómo el ejercicio puede cumplir sus funciones de manera mucho más potente o somos menos, pues tenemos menos predisposición a que el ejercicio nos pueda beneficiar. ¿Vale? Y esto ya se conoce, ¿no? Y hay muchos polimorfismos y se empieza a unir o conectar diferentes polimorfismos para entender qué es lo que está ocurriendo a nivel genético, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre?
Porque esto es muy complejo de entender y que hay o sea, hay una multitud muy, muy, muy grande, igual que en el microbioma hay miles y miles de bacterias, pues que se relacionan entre ellas, que unas aparecen cuando hay un estímulo, que otras acaban muriendo porque les está generando un estímulo también, y eso va a afectar también a nivel de expresión epigenética, ¿no? Es decir, que está todo muy relacionado. Los principales, normalmente, del que más se habla es del FTO, ¿vale? Que es el como, por así decirlo, este afecta al apetito y a la regulación del metabolismo y al final esto es como si fuese un termostato, ¿vale? Es un gen que lo que entiende es cómo qué temperatura hay en el cuerpo o qué necesidades tienes energéticas y cuando está eso alterado, pues muchas veces lo que va a hacer es realmente buscar un equilibrio que no tiene por qué ser saludable, pero para la información que está recibiendo esa persona o ese gen es que, oye, no, tienes que cumplir o tienes que almacenar este porcentaje de grasa porque si no puede ser un problema, ¿no? Y luego, pues lo que se está viendo también es que hay alteraciones epigenéticas muy fuertes con el ejercicio y con la alimentación e incluso con los traumas, ¿vale? Es decir, por eso también es muy difícil, ¿no? A nivel de, por ejemplo, un niño que ha tenido muchos traumas y el trauma, fíjate que esto lo podrán hablar mejor los psicólogos, pero sí que es cierto que hay traumas que pueden ser muy agudos, como puede ser, por ejemplo, pues si de alguna manera has tenido un evento, yo que sé, una muerte traumática que ibas en el coche y tus padres han muerto, hasta que has podido tener una violación, por ejemplo, o que pues eso es un estrés, un trauma tan grande que te puede predisponer a diferentes situaciones posteriormente, ¿vale? Y que epigenéticamente también pueden cambiar, porque hormonalmente hay unos grandes cambios que son difíciles gestionables. El ejercicio también lo puede hacer. Lo que pasa es que muchas veces hablamos de esto, pero para que haya cambios epigenéticos no tengo, o sea, tengo que entrenar bien y tengo que hacer un estímulo suficiente, tengo que generar una perturbación en el cuerpo suficientemente grande como para que el cuerpo a lo largo del tiempo cambie esos genes para utilizar mejor pues ese o buscar otra vez ese equilibrio que necesita el cuerpo. No sé si me he expresado bien, ¿vale? Es decir, al final el cuerpo siempre va a buscar un equilibrio, pero puede haber perturbaciones que hagan que ese gen o esa genética que tú tienes de alguna manera se exprese o se vuelva disfuncional y la información que tiene no la percibe bien, ¿vale? Es como si yo, por ejemplo, ahora te digo, anda, no seas tonta, y tú, por ejemplo, eso, el tono, tú lo entiendes como algo agradable, pero si tú tuvieras ese gen de alguna manera disfuncional por el motivo que sea, tú eso lo podrías ver como un ataque y entonces te enfadarías. Y no tendría sentido porque el contexto no es de esa palabra no es ese. Pues eso es algo parecido, ¿vale? Y luego, o sea, es que hay muchos, yo que sé, el EPC4R, que es un receptor que lo que hace básicamente, yo me gusta hacer como mucho metáforas, ¿no? Pero básicamente lo que hace es como si fuese el encargado de un buffet, que si funciona correctamente, lo que te está diciendo realmente es, oye, ya has tenido suficiente comida, no cojas más, independientemente de que haya más. Pero si de alguna manera está alterado, a ti ese gen te va a decir, bueno, tú puedes comer todo lo que tú quieras, sigue comiendo, tienes hambre. Y, y luego la complejidad que tiene todo eso es que esos genes se relacionan con estados emocionales. Entonces, claro, si ese gen está de alguna manera expresado de esa manera o potenciado de esa manera, pero además le potenciamos porque hay un estrés emocional relacionado con la pareja, con la familia, con el trabajo, con lo que sea, pues ese hambre emocional potencia esta parte genética, ¿vale? Entonces, ¿se puede trabajar? Sí, pero esta alteración genética casi siempre va a estar. Claro, o sea, sí que leía, por ejemplo, algunos genes como el FTO que decías, ¿no? Que a pesar de tenerlos sí que respondían muy bien ante estímulos como la nutrición o el ejercicio, pero claro, el Claro. problema puede ser esas recaídas, ¿no? Esas ganancias de peso por alteración quizá en otro gen, que quizás se relaciona con la leptina, la grelina, Eso con la es. saciedad. Es que tú piensas que al final el FTO es como un termostato. Si tú a ese termostato, tú dices, estoy a 24 grados, pero él percibe que estás a 30, ¿no? Pues va a intentar regular de alguna manera. El ejercicio, por ejemplo, que es un estímulo, al final lo que hace, aumenta temperatura también, lo que hace es que a lo mejor dice, ah, vale, pues ahora voy a autorregular y veo que a esta temperatura voy como ajustándolo, ¿no? Ajustando esas medidas. Y es como cuando tú equilibras una brújula.
¿no? Esa brújula se puede desequilibrar porque ha tenido un magnetismo que ha hecho que cambie esa medición del norte, tú la puedes reajustar y vuelve otra vez a tomar una correcta medición. O cuando te dicen en el móvil, ajusta la brújula y te hacen hacer así con el móvil para medirlo, pues es algo parecido, ¿no? El ejercicio podría ajustar esa parte, ¿no? Lo que pasa es que tiene que ser muy repetido y lo que la gente no entiende es eso, que a lo mejor con 2 horas al mes de ejercicio, que hace mucha gente, o incluso 4, imagínate, un día de entrenamiento a la semana, 4 horas, pues es dificilísimo que eso se reequilibre con 4 horas a la semana con la intensidad que le damos. Claro, que está muy bien eso que estás comentando, porque creo que puede ser de ayuda a mucha gente a la hora de comprenderse y no juzgarse a sí mismo, ¿no? Que muchas veces se dice, bueno, es que tiene, pues no se controla con la comida o siempre come de más, qué poco autocontrol tiene. Creo que para una persona conocer, ¿no? Saber qué genes tiene y sus, digamos, su situación personal puede ayudarle también a la hora de comprenderse en sí mismo, ¿no? Y a mejorar la adherencia quizá en el programa de Lo pérdida que de peso. Sí, lo que pasa es que mi experiencia es que cuando ya llegan a una situación grave, es complicado, porque aunque tú le expliques esto, ellos socialmente perciben otras muchas cosas que es mucho más fuerte. Entonces, primero aceptar esto es difícil, medirlo es... Ahora empieza a haber mejores mediciones, ¿no? Hay empresas que están desarrollándose con patrones genéticos muy interesantes, pero bueno, que esto es una cosa que siempre lleva años, ¿no? El tema genético para mí ha sido posiblemente una cosa súper, súper interesante, con unos avances geniales, pero a la hora de la práctica clínica ha sido muy difícil y sigue habiendo empresas que están desarrollándose test genéticos muy interesantes, pero a la hora de la aplicabilidad todavía creo que nos quedan unos cuantos años para tomar decisiones ante esto. Claro, Mira, es lo que te leía a veces publicar, ¿no? Y leía en Instagram hace poco, no sé quién lo publicaba, pero que está muy bien ver gráficos, ¿no? Y ver esas rutas bioquímicas, pero luego que aplicamos, ¿no? En claro, el día a día hay que darle hay te pongo herramientas. claro, te pongo un ejemplo. Mira, nosotros cuando hicimos ProNav, cuando salió el proyecto ProNav, se medían diferentes polimorfismos y de ellos que se encargaba una doctora Rocío Cupeiro. Y medíamos diferentes polimorfismos, entre ellos está el MCT1 y el MCT4, que están muy relacionados con el lactato, ¿no? Entonces, el lactato está muy relacionado también con la intensidad del ejercicio. Y se veía que cuando tú hacías el informe, veías que había personas que tenían estos receptores o estos polimorfismos alterados. Es decir, había algunas personas que no eran capaces de ese lactato poder conducirlo al sitio adecuado para poder o de alguna manera aclararlo o utilizarlo como una fuente de energía. ¿Vale? Es decir, un deportista ese lactato lo puede transportar, llevar hacia otros sistemas para que generen energía y seguir produciendo esa energía que necesitan para producir esa intensidad del ejercicio, pero estas personas no. Y entonces sienten más fatiga, sienten más cansancio, incluso después del propio entrenamiento pueden tener alteraciones relacionadas con esa sensación de dolor, ¿no? De dolor incluso muscular, ¿no? Entonces, vale, tienes ese informe y ¿qué le haces? ¿Cómo, vale, ¿cómo gestionas eso? Entonces, si no es bueno utilizando intensidad, no le das intensidad o realmente le das intensidad para que se adapte y ese polimorfismo de alguna manera se exprese de otra manera. ¿O cuánto tiempo tiene que desarrollar? Entonces, es difícil la aplicabilidad y luego explicarlo a la persona, ¿vale? Es decir, que la persona lo entienda, porque al final lo que entiende la persona es que siente que está comiendo mucho, siente que está siendo juzgado, se siente culpable, se siente que no puede parar y que le han dicho que con el ejercicio puede compensar. Entonces, todo eso, ¿qué haces a nivel educacional con la genética? Si la genética es súper compleja. ¿Sabes? Entonces, es más sencillo que tú tengas información como profesional y puedas modificar ciertos patrones de alimentación o de ejercicio mantenidos en el tiempo y explicarle un poquito a nivel educacional el motivo que lo haces, pero la presión social va a seguir existiendo y le va a importar tres pepinos que tenga el MCT, que tenga, yo qué sé, activado de manera mucho más agresiva el MCT1, ¿sabes? No, no. Claro, sí, 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 totalmente, totalmente comprensible. Mencionas muchísimo el entrenamiento, algo que me encuentro también mucho con pacientes es, bueno, y para perder peso, ¿no? Cardio. Y la fuerza queda un poco como, bueno, eso es para los culturistas, ¿no? ¿Para qué me va a servir? ¿Os puedo explicar un poco en qué
O sea, cómo el ejercicio de la fuerza y la masa muscular nos puede ayudar a la hora de perder peso. Claro, a Bueno, de ver, reducir el porcentaje de grasa. claro, esto hay una evolución y va a cambiar y ya se ve en prensa, en podcast, o sea, en revistas que están muy relacionadas con supuestamente la salud para el hombre o la mujer, que yo creo que no lo expresan bien, ¿vale? Pero sí que es cierto que el entrenamiento de fuerza ha aumentado su popularidad porque ha habido más investigación relacionada con esto, ¿vale? Es como, por ejemplo, ahora que se está estudiando mucho más en el entorno fisiológico de la mujer, pues en unos años se entenderá mucho mejor y irán apareciendo cosas que hasta ahora no conocíamos. ¿Por qué? Porque muchos estudios se habían hecho con hombres porque era mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, claro, lógicamente va aumentando y va mejorando el conocimiento. En ese sentido, el entrenamiento de fuerza, ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha visto que tiene una capacidad muy, 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 muy grande de mejorar la salud en diferentes ramas y de estimular ciertos genes que no se hacen con el ejercicio de entrenamiento cardiorrespiratorio. Pero no significa que el otro sea malo, ¿vale? Es decir, que el problema puede ser que no se haya comprendido de la mejor manera, ¿no? Por ejemplo, para perder peso, ¿no? Pues si partimos de la base de que tienes una persona con un peso, imagínate, de 120 kilos, posiblemente su metabolismo, a mí la palabra aeróbico no me gusta mucho, pero su metabolismo de utilizar las grasas para poder oxidarlas correctamente, es decir, utilizar la grasa como una fuente de energía, está alterado. Entonces, a lo mejor está corriendo por encima de la intensidad que necesita para poder utilizar la grasa como una fuente de energía y que su cuerpo se aprenda a utilizar esa fuente de energía, ¿vale? Entonces, a lo mejor esa persona que tiene 120 kilos y que además tiene una baja condición física, que yo siempre me gusta ponerle ese apellido, persona que tiene un exceso de peso con baja condición física, a lo mejor simplemente su ejercicio cardiorrespiratorio tiene que ser intentar andar a la máxima velocidad que pueda, si es que no tiene ningún tipo de lesiones o complicaciones biomecánicas, y con eso ya le valdría durante 60 minutos. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso no lo hace nadie. O sea, ¿por qué? Porque no lo entiende, porque vive en una sociedad en la que no se lo permite, porque vive en un barrio que cuando sale a andar a las 8 de la tarde le pueden sacar la navaja y atracarle. ¿Sabes? Que eso a mí me ha pasado, ¿no? Con gente que decía, bueno, tenemos que intentar salir. Y dice, pero yo solo puedo por la tarde, pero es que Javi. Y yo decía, pero ¿y por qué no sales? Y me decías que Javi, es que mi barrio es un barrio que es peligroso. Entonces, yo tengo miedo cuando salgo a andar. Y digo, vale, pues lo entiendo perfectamente, claro, hay que entenderlo, hay que buscar otra alternativa a algo que yo sé que es bueno para tu salud, pero que a nivel de estrés mental, porque tienes que hacerlo y en un sitio que es desagradable, pues bueno, pues no lo podemos hacer. Pero el entrenamiento de fuerza lo que hace al fin y al cabo es fortalecer, ¿no? Esto es una cosa que yo con Mario Redondo me río mucho porque sigue habiendo publicaciones que dicen un metaanálisis, el entrenamiento de fuerza mejora la fuerza. Digo, joder, pues menudos avances tenemos. Pero bueno, realmente lo que se sabe es que mejora la estabilidad, ¿vale? Mejora la estabilidad del cuerpo porque mejora el hueso y mejora el músculo, mejora las puertas de entrada de esa glucosa que se va a utilizar para generar energía, mejora el estrés oxidativo, disminuye la inflamación, mejora la flexibilidad metabólica porque es capaz de utilizar la energía más eficientemente. Ahora, todo esto que la gente dice, bueno, sí, ¿eso en qué se convierte? Eso se convierte primero en un estado de bienestar muy grande, es decir, tú vas a sentir que te levantas mucho más ágil de la silla, que puedes coger a tu hijo o a tu nieto durante mucho más tiempo, que si tienes que subir unas escaleras, tus piernas no se van a cansar y vas a sentirlas débiles, que puedes hacer una ruta de 4 horas por Nueva York, por una ruta por la montaña sin tener que pararte. Todo eso es lo que consigue el entrenamiento de fuerza. Ahora, todo eso lo consigue porque dentro del cuerpo todos los procesos de producir energía, estabilidad, esas fibras musculares que no se cansan, se han fortalecido, no son frágiles. Es decir, ese es el objetivo que tú tienes y luego, independientemente, vas a poder conseguir cosas y además de todo eso, posiblemente estéticamente te vas a ver mucho más bien, mucho mejor. ¿Vale? Que eso es lo que yo intento transmitir muchas veces. Si estéticamente te vas a ver bien, pero que no sea tu primer foco, porque ese primer foco yo he visto con los años que te ha hecho tomar decisiones perjudiciales para ti.
Claro, sí, al final también la contribución, ¿no?, de ese ejercicio de fuerza a la salud mental y que tan relacionado también está con la obesidad. ¿Qué Con otra obesidad, pregunta? María, con obesidad y con y con otros factores. Es decir, Total. tú piensas que tú has estado en el ámbito. Cuando tú has estado, imagínate, el entrenamiento de fuerza, vale, nos vamos al culturismo. Cuando tú has estado en un estado de un cuerpo X, ¿vale? Incluso con una persona que ha tenido un exceso de peso, que ha bajado de peso y se ha puesto fuerte, este momento, y este en el culturista, cuando por algún motivo se desregula, tú te comparas con esta situación y esta persona se va a comparar con esta situación y eso genera un estrés. Esta situación no tiene por qué ser mala, ni esta tampoco. Tú hoy no eres culturista y no pasa nada, pero el cuerpo que tenías aquí a lo mejor lo deseas, dices, joder, es que estoy bien, es que además, es que mira cómo me veía, es que mira... Y eso realmente, mentalmente, no te hace pensar que tu cuerpo necesita otras cosas. Estás simplemente fijándote en una parte estética sin tener la sensación de lo que está ocurriendo por tu cuerpo, ¿vale? Entonces eso da igual en los dos puntos. Yo ahora mismo, esto lo hablo mucho con compañeros que se han dedicado a este tema y lo veo que tienen cosas muy parecidas. Porque cuando tú llegas aquí, la gente que le ocurre que tiene miedo de volver atrás un poco. Tiene miedo. O sea, es la sensación de miedo. Pero es que este punto a lo mejor no es mantenible durante toda tu vida. Y no pasa nada. Totalmente. Ha habido veces, sobre todo lo veo en chicas que han pasado por TCAs, etcétera, que claro, llegas muchas veces a un punto ¿Mm? estético que te ves súper bien, pero luego a nivel mental, pues quizás estás en la menorrea, quizá no te sientes bien contigo misma y a la que ganas un poco más de peso, pues estás mucho más, ¿no?, en paz contigo misma y no tienes que exigirte realmente esos niveles. Es que María, es que tú fíjate, yo esto es otra cosa que debato ahora mucho. Con una persona con exceso de peso, a publicaciones con 800 kilocalorías. Digo, pero vamos a ver, si estamos viendo que en mujeres deportistas con 800 kilocalorías hay alteraciones a niveles hormonales y a nivel epigenético posiblemente, ¿por qué a una persona con obesidad tú le metes una dieta de 800 kilocalorías? Si sabes que no es bueno, si sabes que le está generando una deficiencia de energía y encima le está generando esa deficiencia de energía y le estás potenciando por el propio ejercicio. Es decir, ¿realmente estamos haciéndolo correctamente? Yo dudo a veces. Aquí salió un paper interesante que creo que también hablaste de él, el de si una caloría no es una caloría no es una caloría. Y esa era una de las preguntas que yo quería hacerte, que si nos puedes explicar un poco esta controversia, ¿no?, que genera el déficit calórico en personas con obesidad. Sí. A ver, este paper es muy bonito porque lo que dice es una caloría no solo es una caloría, ¿vale? Entonces, en esa palabra, esas palabras son claves. Es decir, la forma de medir lo que es una caloría. Vale, ya está. No pasa nada. Eso se ha estudiado y, bueno, podría haber, no nos vamos a meter aquí para que no haga eso, pero podríamos debatir de esto, de la forma de medir ese tipo de caloría, pasarlo de julios a kilocaloría, cómo se mide y si ese tipo de alimento en un momento puntual tiene las mismas calorías que en otro momento puntual porque también madura, porque también está vivo, ¿vale? Y la forma de medición, que también hay que replanteárselo. Ahora, ¿qué es lo que dice? Que, bueno, pues dice 100, por ejemplo, 100 calorías de azúcar son iguales que 100 calorías de brócoli. El componente metabólico que genera es igual. De hecho, lo que como nutricionistas es flipante. Yo es una cosa que me deja alucinado, que simplemente tú cuando percibes la comida o sabes que tú vas a comer, tu cuerpo ya se está regulando, aumentando o disminuyendo diferentes hormonas. Por lo tanto, ¿esas hormonas responden igual ante 100 kilocalorías de una palmera de chocolate o de 100 calorías de brócoli? No nos responde de la misma manera. Por lo tanto, las calorías también es información. Y es información no solo de lo que hay aquí, de lo que te vas a comer, sino información de que en el momento, incluso antes de lo que tú recibas, y cuando tú ya te lo estás metiendo en la boca, ya estás recibiendo una información que va a ser diferente. Por lo tanto, la caloría no es igual, ¿vale? No es igual en cuanto a contexto. Es decir, en cuanto a medición sí, pero en cuanto a idea no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el metabolismo no lo va a asimilar de la misma manera. Los nutrientes no van a ser los mismos. La microbiota no va a estar, va a estar alterada de una manera diferente, que ya lo estamos viendo con esos ultraprocesados, ¿no?
que se combina incluso con tu condición física, incluso con tus emociones y tu estrés de cómo gestionas esa comida, ¿no? ¿Qué información te está mandando al cerebro o si está generando una neuroinflamación o no está generando esa neuroinflamación? ¿Vale? Entonces, claro, esa alimentación no es solo un componente energético, es un componente de mucha información aparte de la energía que te proporciona. Claro, que no tengamos que tenerlo en cuenta para nada, pero es más que nada que durante muchos años, ¿no? Nos hemos centrado en, bueno, pues gastas, te hago un Harris Benedict, te sale 1.500, te quito 300 y vas a bajar de peso, sea lo que sea. Claro, decir que obviamente si pones una dieta de 5.000 calorías, ¿no? Pues obviamente va a ser difícil que bajes de peso, pero que el alimento tiene un impacto mucho más grande más allá de, O sea, de las calorías que tenga. claro, y de hecho tú en tú fíjate que la cantidad de estimaciones que se hacen para ir calculando las dietas, es decir, tú estimas de julio a calorías, luego tú estimas, hace Harry Benedict y estimas lo que supuestamente gasta la persona y encima le metes un factor de actividad física que es otra estimación más, pero es que además la información que recibe de la alimentación tampoco la tienes en cuenta, entonces es lo que te digo, si la balanza está clara, si la balanza, o sea, eso no lo podemos, eso no, yo no te digo que no exista, si es que la gente también se crea un trauma con eso, si existir Polariza. existe, sí, polariza. Lo único que se dice es que hay información extra que es fundamental conocerla y incluirla, ¿vale? Incluirla dentro de esa información. ¿Vale? Porque es lo que te digo, a mí este reloj me mide, imagínate, me mide las calorías, ¿no? Y me mide también el gasto. Y yo digo, vale, yo tengo, pues imagínate, unas 2.500 de media, pero tengo días que más o menos. O tal. Entonces, simplemente comiendo mal, o sea, eso va a hacer que yo esté sano si cubro esas 1.500 kilocalorías. Y te dicen, no, es que hay un documental en el que hay una persona que come hamburguesas. Es una persona que a lo mejor ha sido deportista, que a lo mejor es que es de loco meterme con una persona solo y sin evaluar el contexto real de esa persona. Entonces, tenemos que intentar entender que esa parte es fundamental, todo lo que percibe, toda la información que el cerebro está viendo en la sociedad, ¿no? Es decir, cuando tú ves, por ejemplo, una hamburguesa en una parada de autobús y tu cerebro lo ha asimilado y a lo mejor te está condicionando la toma de decisión que tú vas a hacer cuando vas a cocinar o incluso cuando te dicen no vayas al supermercado cuando tienes hambre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se activan diferentes sensaciones y señales que te van a hacer seleccionar tipos de alimentos que tu cerebro ya sabe que le vas a hacer o le va a generar un bienestar. Incluso con los olores. Probar un momento a alguien que le guste, por ejemplo, el tema de la vainilla, que pruebe a estar con alguien que lleve un perfume de vainilla. Ya verás cómo luego le va a apetecer más tema relación. Es que es flipante estas cosas, ¿eh? O sea, simplemente por olores, por el tacto incluso el sonido, cuando crujen, ¿vale? Esto siempre, yo pongo un ejemplo de la Contesa. No sé si conocéis el helado este que es de nata y que tiene como tiras de chocolate, que lo que tiene ese helado es que esa ruptura del chocolate es muy característica en el oído. Entonces eso lo que hace es que a la gente también le guste esa percepción y recibe información porque normalmente lo asimila con un cumpleaños, con algo bueno, con algo tal, ¿vale? O sea que es súper curioso eso. Entonces, la comida es más que gasto energético, es información. Y me recuerda mucho a una paciente que me decía que no podía parar de comer galletas por la noche. Y digo, pues bueno, pues vamos a ver qué pasó, ¿no? Y me comentaba que durante toda su vida, pues su mejor momento del día era coger un paquete de galletas y comerlo con su marido, ¿no? Y ahora que que había fallecido unos meses atrás, pues era su momento, ¿no? Un poco reconfortante. Entonces, bueno, creo que es súper importante entender también esa conexión con la comida desde esa parte emocional, ¿no? Porque ese olor te recuerda a alguien especial o porque a un momento de alguien que ya no está. Y sobre todo porque, mira, yo estas cosas muchas veces las desentiendo, María, porque, por ejemplo, hay unos proyectos que antes se llamaban proyectos 100 que eran pedir, creo que eran 100 millones de euros entre diferentes empresas, ¿vale? O sea, es decir, eran proyectos bestiales económicamente, pero con empresas muy grandes. Yo siempre me acuerdo que yo estuve mirando qué proyectos había y entre ellos hay de alimentación. Y me sorprendió mucho porque era una empresa de galletas que lo que estudiaba era cómo el sabor
se estimulaba justo en el último momento en el que el alimento entraba dentro de tu cuerpo, es decir, en los últimos retoques a la hora de comer, cuando ya están masticando. Esto lo podéis también ver hay algunas patatas, que tampoco vamos a decir el nombre, que tienen eso. Dices, pues tampoco saben tan bien, pero de repente dices, pero es que quiero más, ¿vale? Entonces, todo eso es que hay una investigación detrás muy grande de ese estímulo que tú tienes ahí, ¿no? Entonces, si ese estímulo encima se potencia con un estímulo emocional de lo que yo sentía con mi marido, y encima genera un bienestar, tú fíjate toda la combinación de información, estados emocionales, situaciones de tristeza que se están gestionando ahí. Claro, totalmente. Quería preguntarte otra, ya pues la última pregunta así más extensa, si es que existe la obesidad saludable. Pues existe un momento en el que puedes tener una condición saludable. Yo aquí creo que existe un momento puntual en el que puedes estar si tienes otras variables. Esa condición física, por ejemplo, es alta, es buena. Es decir, tú tienes un exceso de peso, pero tienes una condición física buena, que existe, que hay gente que tiene buena condición física. Si además de tener ese exceso de peso, realmente tú estás en un periodo en el que estás comiendo de una manera pues mucho más equilibrada, sin esa incluso con un poquito de flexibilidad para no tener esos estrés relacionados con la alimentación, sí puedes tener ese estado metabólicamente durante un tiempo determinado. Pero lo que siempre digo es que existe una cosa que se llama senescencia celular, que la senescencia tiene que ver con el envejecimiento de las células. El envejecimiento de las células se produce por muchas cosas, por disruptores que nosotros puede ser que no estemos ni seamos conscientes, contaminación, estrés, bioquímicos o temas relacionados con plásticos, la ropa, los tintes que nos echamos en la cabeza, yo qué sé, mil cosas, ¿vale? Eso hace que esas células se empeoren. Entonces, en una situación de exceso de peso, donde el tejido adiposo tiene un estrés, ¿vale? Porque el tejido adiposo cuando se expande generas un estrés tanto biológico como mecánico, es decir, para que se expanda hay una alteración mecánica, es decir, se tiene que generar un aumento y cuando ya no hay más capacidad de almacenamiento, tiene que haber una diferenciación o tiene que haber un desarrollo de otro adipocito que también genera estrés porque va aumentando en su tamaño. Entonces, eso genera estrés, ¿vale? Cuanto más tienes, más estrés vas a generar dentro de tu interior, ¿vale? Más inflamación, el sistema inmune va a tener que estar trabajando durante más tiempo, se puede fatigar, ¿vale? Esto realmente es integrativo, todos los sistemas están alterados de alguna manera. ¿Qué pasa? Que esto no es de la noche a la mañana, esto pasa con el tiempo. Entonces, si tú te vas envejeciendo, pero además has envejecido con un estresor muy fuerte, pues van a aparecer alteraciones evidentemente antes. Lo que se ha visto es que personas que metabólicamente estaban bien, estudios longitudinales a 5 o 7 años, han visto que un porcentaje elevado de esas personas habían pasado a una situación que no era sana, ¿vale? Pero posiblemente, y para que la gente lo entienda también bien, ¿hay gente delgada que le pasa esto? Sí, hay gente delgada que metabólicamente está bien y pasa a estar en un estado metabólicamente disfuncional porque su contenido graso, que pueden tener un alto contenido graso independientemente de que físicamente no se vea, pero sí pueden tener una grasa, un adipocito que se vuelva disfuncional. ¿Por qué? Porque pueden tener una baja condición física, porque pueden tener alteraciones por estrés, porque pueden alteraciones del entorno. Entonces, ¿gente delgada puede tener complicaciones metabólicas? Sí. ¿Gente con obesidad puede tener complicaciones? ¿Es una condición que le va a llevar? Posiblemente sí, porque el propio exceso de peso, ahí hay un estresor muy fuerte que, como rompa la barrera, ya es muy difícil solucionarlo. Se puede gestionar, pero difícil solucionar. Claro. ¿Y nos podrías decir finalmente algunas recomendaciones básicas para aquellas personas que buscan reducir su porcentaje de grasa, especialmente en qué sí hacer y sobre todo qué no hacer? Vale, Es una pues pregunta muy general, sí, pero un eh, poco con tu experiencia, ¿no? Algunos hábitos o algún tipo de deporte o tipo de hábitos que sí que no serían saludables y cuáles sí que podrían ser.
pues Los que sí, beneficioso. los que sí, introduce la fuerza 3 días a la semana y no pienses en que no puedes ahora. Empieza con un ejercicio, 2, 3, me da igual, y empieza con un día y intenta terminar con 3 a la semana. 3 días a la semana de fuerza son súper importantes. Luego que tú te muevas, que intentes disfrutar del movimiento y que te puedas mover y que gestiones tu tiempo para moverte. Más de 60 minutos al día, porque es lo que se ha visto en niños, se ha visto que como andan menos de 60 minutos al día está habiendo unas complicaciones metabólicas bestiales. Entonces, pues anda, muévete, bici, remo, me da igual, lo que tú quieras, patina, baila, zumba, me da igual, eso me da igual, lo que tú quieras, pero más de 30, 60 minutos todos los días, ¿vale? Y el entrenamiento de fuerza es para mí hoy no es que no se puede negociar, porque vivimos en un entorno que lo necesitas, ¿vale? O sea, es innegociable si quieres estar bien, vamos. Luego, el tema de dormir, intenta dormir, pues eso, entre unas 6-8 horas, dependiendo de cómo tú seas, y lo mejor es entre 7-8 horas, lo que se ha podido observar, pues intenta dormir esa parte. Luego, el tema de regulación de ciclos, yo creo que es importante, aunque es un complemento, es decir, tema de luces, móvil, antes de dormir, sobre todo para que el sueño sea un poco mejor y más reparador, que ya se ha visto también. Entonces, 2 horas antes de dormir, pues no lo veas. Sé que es difícil, pero puedes hacer cosas, pues eso, las luces, pues que no sean azules, que sean con un tono más amarillento, más rojizo, que puedas poner incluso si estás viendo la pantalla del ordenador, que puedas ponerle un filtro. Bueno, pues todo eso puedes intentar de alguna manera complementarlo. Pero yo lo que digo es, lo básico es que tú tengas una alimentación, para mí, esto es una cosa personal, pues que sea normalmente basada en plantas y luego tengas un porcentaje, un 20%, un 30%, que puedas comer carne si es que te gusta y lo disfrutas, ¿vale? Es decir, que sea flexible, que no pasa nada, que yo creo que todos hemos salido a comer, hemos comido un postre y no pasa nada si lo haces una vez o dos como mucho al mes, pero si lo haces todos los días de manera repetida, pues esto es como el ejercicio, si tú lo haces de manera repetida todos los días vas a mejorar. Pues con el postre ocurre lo mismo, pero pues va a haber alteraciones, pues claro, ¿sabes? Entonces, el tema de la proteína creo que está tomando también un papel importante si entrenas sobre todo fuerza, es decir, que creo que hay un déficit de proteína alta, y el tema del sol, que vivimos en un entorno pues que tenemos sol, pero que como estabas trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, pues no tomas sol. Entonces, creo que es importante que haya momentos en los que lo puedes hacer, y además en España, pues, si lo escuchan desde España, pues es fácil porque tienes un montón de horas de sol en muchísimos meses, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, como va girando y la forma de recibir el sol es diferente, sí que hay unos meses que es mejor tomarlo de manera progresiva, no quemarte y demás, ¿vale? Tomar eso. Esas recomendaciones, pero esas son las que decimos siempre, María. O sea, yo creo que esas son las que siempre ponemos. Las que decimos, pero que pocos hacen, que eso también es como que lo conocemos todos, ¿no? Pero realmente aplicar las bases, yo luego veo que fallamos Es que yo muchos, creo ¿no? que se ve como algo También que simple nos a lo lo mejor. recuerden. Sí, yo creo que se ve como algo simple y dice, no puede ser. Bueno, pues yo te digo, ponte a entrenar un mes todos los días, con un ejercicio, ponte a hacer sentadillas todos los días, todos los días, y ves subiendo cuando tú te vayas de peso, cuando te vayas encontrando que más o menos puedes sin llegar a la fatiga ni al dolor. Ya verás cómo mejoras. Pero sí que tampoco es tan complicado, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, a veces queremos complicarlo, pues yo no sé el motivo, pero tampoco es tan complejo. Y lo que no hacer, yo te diría, no hacer, intentar evitar modas de ejercicio y alimentación, es decir, la alimentación, intentar no hacer dietas estrictas, creo que eso genera un daño bastante elevado en el cuerpo, y sobre todo cuando lo has hecho de manera repetida. Yo he tenido gente que dice, yo llevo desde los 13 años haciendo dietas. Pues, pues claro, que tienes alteraciones, claro. El tema para mí, de eso, de polarizar, de repente tener un tipo de alimentación y decir, pues ahora me hago vegano, y me hago vegano 100% y súper estricto. Yo creo que eso es una equivocación. O sea, creo que si tomas la decisión de hacerlo éticamente o lo que sea, vale, perfecto, pero que sea progresivo. Es decir, y que asumas consecuencias que asumas que pueden ocurrir cosas, y que eso haga que tú hables con un especialista, que te acompañe y te ayude, si para tomar suplementación, para ayudar a otro tipo de alimento que tú no conoces pero te pueda aportar ese nutriente, ¿vale? Si es que quieres,
y que es un proceso, ¿vale? Que esto no es una decisión no, pues ahora ya, lo voy a hacer ya, mañana. Bueno, pues que te impide hacerlo en 4 meses o en 5 meses, ¿vale? Para que tu cuerpo vaya adaptándose y equilibrando. Luego, el tema de lo que intentaría no hacer, estar solo, evitar la soledad, ¿vale? Es decir, creo que es importante estar con amigos, con gente y que te acompañe y que no te limite, que no te genere que no sean tóxicos, la palabra está tan famosa de ahora, ¿no? Que no sean tóxicos significa que no tengas que ponerle límites porque te hace comentarios que te pueden doler. Esa gente, mandarla a tomar por saco porque realmente no te aporta nada, ¿vale? Y luego evitar ultraprocesados, todo lo que puedas. Si lo comes alguna vez no pasa nada, pero intenta evitarlos en la medida de lo posible. Jolín, Javi, pues muchísimas gracias. Hoy has dicho cosas súper importantes y que hace falta que nos recuerden a todos, tengamos obesidad o no tengamos obesidad, porque todo lo que has nombrado creo que nos puede venir súper bien a todos. Mm. Y ya quería hacerte unas preguntas finales que hago a todos los invitados, y es que si podrías decirme un hábito que para ti sea innegociable en tu día a día. Mm. Salir antes con mis perras y ahora con Costa. Ya para mí eso es ¿Y innegociable. algo que has conseguido en tu vida y que creías imposible? Bueno, es que pues no sé, es que esto es una pregunta complicada, pero bueno, desde la tesis doctoral a montar una spin-off en la universidad, ser la primera spin-off en una universidad de ciencia de la actividad física y el deporte, aprobar unas oposiciones, yo qué sé, hacer una maratón de montaña, eh, viajar 15 días solo, o sea, hay un montón de cosas que siempre piensas que no eres capaz hasta que lo haces y te das cuenta que eres capaz. Pues muchísimas gracias, Javi, por estar hoy con nosotros. La verdad ha sido todo un placer. Y quería invitar a los oyentes a seguirte, por si pues quieren recibir más información, ver tus cursos, bueno, que estás ahí, que no paras, creo que tienes un libro, ¿verdad? Si nos podrías decir dónde pueden encontrarte. Pues mira, el libro de Entrena para la Vida, que a mí me hace mucha ilusión, además cuando lo tenéis y mandáis alguna foto, esa la podéis conseguir en la editorial Transverso o en Amazon. Ponéis Entrena para la Vida Javier Butragueño y ahí os va a aparecer, incluso si lo ponéis por Google, os va a aparecer también el libro. Y entonces esa parte, pues si lo queréis, yo creo que es un libro muy chulo, que además he tenido muy buen feedback de la gente porque hay como herramientas que tienes que hacer y luego hay conversaciones o ideas que yo creo que te hacen reflexionar sobre una forma de entender el movimiento y el entrenamiento de otra manera que yo creo que es muy necesaria en el momento en el que estamos ahora un poco entre la obsesión y el no hacer nada. Totalmente. Pues bueno, os invito totalmente a seguirlo. Y muchísimas gracias por estar hoy aquí. No, gracias a ti, María. Ha sido un verdadero placer y enhorabuena por todo el trabajo que haces, que es genial. Muchísimas gracias.